puedo decir, ayuden, aquí tenemos como quien dice los cuerpos esperando. Hay una situación que quizá es más cercana a la gente que el tema de las cárceles que hemos tratado durante estas semanas pasadas con el abogado criminalista Marcelo Croato, quien también fue preso político del régimen chavista. El tema que quizás es más cercano a la gente y que de alguna manera todos en Venezuela lo tienen aún más cercano y cotidiano, es el tema policial. Porque el problema del crimen en cualquier parte del mundo, cuando uno tiene una situación de criminalidad, uno lo que piensa es en llamar a la policía. Uno llama a la policía y la policía debería encargarse. Eso es lo que ocurre en un país normal. En Venezuela, que no es un país exactamente normal y a veces pareciera que ni siquiera es un país, pues la gente no piensa en llamar a la policía. La gente piensa en muchas alternativas. La gente piensa en comprarse una pistola. La gente piensa en llamar a un amigo que es guardia nacional para que venga y lo ayude. O la gente piensa en hablar con un amigo malandro para que lo ayude a resolver el problema. Pero quizás en muchas ocasiones el último, inclusive la gente prefiere ir a denunciar a los medios antes que ir a denunciar a la policía. No hay confianza en la policía. Todo el mundo dice que los policías en Venezuela es mejor confiar en los malandros que en los policías. E inclusive en Venezuela tenemos una frase que yo no la he visto en otros países, pero eso de no creer en amor de prostituta, eh, en promesa de borracho y en amor y en amistad de policía, es una cosa muy venezolana. Es decir, que los policías, por lo menos en lo que se refiere a la opinión pública, tienen los puntos muy bajitos. ¿Se puede derrotar al crimen en Venezuela, Marcelo, con estas policías que tenemos? Con esta imposible, porque la policía que tenemos en una buena medida es el crimen. Y los que no son el crimen no desean hacerlo, por muchas razones. Pero hay básicamente dos. Una, el policía vive en el cerro con el malandro. Entonces, ¿por qué se va a meter en problemas con su vecino cuando nadie va a ir a velar por su familia después que él lo mate? O unos funcionarios de policía a cabo que estuvieron asignados a la custodia cuando estuve en prisión domiciliaria, me contaron que un compañero fue al barrio donde había nacido a visitar a su mamá. En ese barrio estaban prohibidos los policías por los malandros, pero él dijo, bueno, yo los conozco a todos, yo no tengo nada que ver con esta zona, yo solamente vengo a visitar a mi mamá y todos lo saben. Cuando estaba en la casa de su madre, los malandros le tocaron la puerta y le dijeron, mira, despídete de tu mamá un momentico y sal para que conversemos. Y él se dio cuenta de lo que iba a pasar, huyó por la parte de la casa, bajando por la quebrada, le dispararon varias veces, pero no le acertaron y más nunca pudo ir. Y él no tenía nada que ver, pues él era policía de Chacao y eso era un barrio en el municipio de Libertador donde él ni remotamente podía actuar, pero casi le cuesta la vida. Entonces, ese funcionario no va nunca a atacar a esos malandros. Dice, ¿para qué? Para que me maten. Y el otro problema es la terrible corrupción que hay entre los funcionarios, que el funcionario no ve la razón para esforzarse. Amigos míos de la policía me contaron casos donde decidieron no aceptar el soborno de los delincuentes y en ambos casos vieron a la persona en libertad. En uno de los casos fue un procedimiento contra un grupo de clonadores de tarjetas, no aceptaron el soborno y a la semana se encuentra el hombre en la calle y le dice, bueno, pero yo no te acabo de detener a ti hace una semana. Sí, y lo que no aceptaste tú lo aceptaron los PTJ, ya estoy listo. Y el otro fue que entregó el procedimiento en su comando, como era ya la hora de terminar, se baña, se cambia, se va, decide regresarse a las pocas cuadras porque se le había quedado algo y se cruza con la persona que le había detenido. Cuando lo va a detener dice, no, no, pero tranquilo, lo que tú no aceptaste lo aceptó tu jefe, ya está listo. Si quieres hablar con ella, a lo mejor él te da tu parte. Entonces, estos funcionarios me decían, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a buscar problemas? Si los jefes, los superiores van a agarrar dinero por eso y mi trabajo se va a perder. Entonces no tienen ningún estímulo. Quizá no roben, quizá no se corrompan, pero dejarán de hacer su trabajo porque es lo sensato. Digo, ¿para qué arriesgar la vida gratis? Entonces, hasta que eso no se cambie, la posibilidad de que la policía venezolana combata el crimen está tan cerca del cero
como la posibilidad de que Nicolás Maduro renuncie ahorita en cadena nacional. Es más, le apostaría más a que Nicolás renuncie en cadena que la policía pueda combatir el crimen. Hay una creencia casi que universal, ¿no? De que en realidad en Venezuela, y tú lo dices al inicio, que el crimen son los policías. Pero hubo una Venezuela donde eso no era así. Una Venezuela donde el policía, el uniforme de un policía era una cosa respetada. Donde la gente hablaba de la policía con respeto. Donde un policía, o sea, entraban dos policías a un barrio, solos, no un batallón, dos policías. Yo recuerdo la Policía Metropolitana con sus distintas divisiones de operaciones. Y recuerdo eso que llamaban los cascos blancos. Yo recuerdo un policía metropolitano jubilado que me contó eso, me dijo cómo, haciendo la comparación con respecto a un barrio de Caracas particular, no recuerdo cuál era, pero me dice, mira, yo subí a ese barrio con mi compañero y entrábamos a ese barrio. Hoy he declarado esas benditas zonas de paz, que no son otra cosa que unas zonas de guerra entregadas por el régimen, donde la policía no puede entrar ni un batallón. Me dice, mira, no, yo entraba a pie a ese barrio a ver cómo estaban las cosas allí. Y la gente te llamaba, la gente denunciaba, la gente te veía, la gente sabía que allá había policía. Eso, yo no sé decir si de verdad eso cambió ya con el chavismo, porque a veces uno siente, Marcelo, que el chavismo no es que echó a perder las cosas, sino que las cosas se echaron a perder y por eso llegó el chavismo, ¿no? Bueno, es el niño que llora y la madre que lo pellizca. Las cosas se estaban echando a perder, llegó el chavismo y se echó a perder lo poco que quedaba. Hace 35 años yo recuerdo con mis compañeros de la Policía Metropolitana que hacíamos procedimientos de todas clases, íbamos de a dos a un barrio sin ningún problema. A veces nos recibían mal, pero no era algo como ahorita que uno dice, mira, entramos 20 y vamos con miedo. No, en ese entonces íbamos de a dos y la gente respetaba. Y me contaba un antiguo sargento que muchos años antes, él llegaba a la base de una escalera y decía, bajar todo el mundo, que vamos a verificar cédula. No tenían que subir, la gente bajaba. Entonces, había algunos problemas porque siempre ha habido policías abusadores, siempre ha habido algunos policías matraqueros, pero el problema en aquel entonces, en la metropolitana, es que quizá había algunos matraqueros de muy pequeña monta, muy poco nivel. Por ejemplo, pasaban por los vendedores de perros calientes y le pedían algo a cambio ese día, o comían gratis el perro calentero. Yo vi una vez que me molestó y en el fondo fue una tontería, que estaba un vendedor de frutas y pasó un policía, agarró una manzana y se la comió. Okay. Eso no debe ser, pero eran menudencias comparado con lo que había ahora. La policía no era parte del crimen. A veces pecaban, pero es muy distinto. Por eso la policía era respetada. Yo recuerdo en la operación Navidad 85, la Policía Metropolitana presentó unos números espectaculares, superando a cualquier otro organismo policial del país en procedimientos efectuados, delitos frustrados, personas solicitadas capturadas, drogas incautadas, armas incautadas. En ese entonces estaba como subdirector de la policía el general Domingo Hernández, gran amigo mío, y él le imprimió un liderazgo increíble a esa operación. Estaba como jefe de inteligencia el general, era coronel ese entonces, Caballero, de la Guardia Nacional, y se hizo un trabajo increíble, y la gente se dio cuenta y llamaban. Era muy frecuente, ¿verdad? Patrullas de la policía corriendo por toda la ciudad porque la gente decía, llámate a la Policía Metropolitana 169 porque ellos están, ellos responden, ellos vienen rápido, y un metropolitano jamás le corría a un delincuente. Ahora un policía sensato no enfrenta a un delincuente, pero en ese entonces llegaban los policías metropolitanos y decían, ustedes, tú y tú, pónganse contra la pared, denme la cédula, y los delincuentes decían, más vale que hagamos caso, porque esta gente habla en serio. Y no eran universitarios, más bien todo lo contrario, les faltaba mucha formación, pero tenían mística y tenían jefes que los apoyaban en su mayor parte. El general Domingo Hernández en eso era especialista, él apoyaba muchísimo a su personal y los policías sabían que podían actuar porque detrás de ellos estaba un jefe. Entonces ellos no tenían el riesgo de decir, oye, detuvimos a esta persona y los jefes nos llamaron la atención porque se complicó el caso, porque resulta que es hijo, sobrino de una persona importante. No, ellos tenían apoyo de sus jefes y el delito se combatía. En ese entonces, hablar de 2.000 asesinatos en un año era una monstruosidad. Ahorita estamos hablando de 28.000. O sea, el crimen no era lo usual. Uno salía tranquilo en las noches a la calle. A veces pasaba algo,
pero no es como ahora. Exacto, no había la certeza de que algo malo iba a ocurrir, sino que uno podía tener la preocupación de que eventualmente algo ocurriera. Ahora, Marcelo, pero me queda una duda, una curiosidad en medio de la conversación. ¿Tú fuiste policía? Yo fui agente especial de la Policía Metropolitana en el año 85. El general Domingo Hernández justamente me invitó a formar parte de la institución porque fue ponente en una exposición en materia de drogas. Él era profesor de la Universidad Santa María, yo soy de la Central, pero fue ponente y dijo, los que quieran conocer, acérquense. Como yo siempre quise ser penalista, me acerqué. Y ese me acerqué es que me volví a acercar, que me fui metiendo y él me dijo, deberías quedarte con nosotros porque tú eres de verdad parte de este equipo, tú eres parte de mi equipo. Y terminé de pata y cabeza con el general. O sea, tú eras ya abogado. No, todavía no, era estudiante. Eras estudiante de Derecho. Y Sí. por Y después de la curiosidad, por la cuestión de... que mis amigos me llamaban, me decían, mira, tenemos un caso especial, ¿quieres ayudarnos? ¿Quieres asesorarnos? Con todo gusto. O sea, tú siempre intentaste colaborar con o sea, has estudiado el tema del crimen como policía, como abogado, defensor, como director de prisiones. O sea, que de alguna manera has conocido cómo ha ido el crimen avanzando en Venezuela, ¿no? Decididamente sí. Ahora dime, e inclusive como preso político, o sea, has estado, creo que eres el único que tiene, lamentablemente, por la cuestión de tu prisión política, a pesar de que toda experiencia termina siendo una experiencia, ¿no? Y uno al final, cuando hace las sumas y las restas, siente que si uno no hubiese vivido lo que vivió, no sería hoy lo que es. Pero mi planteamiento es, ¿cuándo crees tú que se echó a perder el tema policial en Venezuela? ¿Cuándo dices tú, mira, aquí empezó el problema? No me he puesto a pensar un punto exacto, porque yo creo que fue un declive que los policías fueron perdiendo quizá poco a poco apoyo, los delincuentes fueron ganando fuerza. Jefes que de repente le decían a los funcionarios, mira, no quiero novedades, no me vayan a complicar, entonces los policías dejaban de trabajar. La corrupción fue ganando, quitándole equipamiento a los policías. Cuando el policía cada vez vivía peor, vivía en un barrio con uniformes todos rotos, porque no le daban una nueva dotación de uniformes. Llegaron las policías municipales y quisieron mejorar eso, entonces hubo policías de mucho nivel. Polisucre cuando salió fue una policía que realmente estaba a la altura. Policiacao no estuvo en su principio tan a la altura como institución policial, pero sí en imagen, sí en dedicarse a servir, sí en dedicarse a ayudar, pero todo eso ha ido decayendo. Creo que es simplemente la podredumbre social que la policía fue afectada porque es parte de esa sociedad. De verdad que no se me ocurre. Quizá hablando y alguno de las personas que ve el programa va a poner un mensaje, seguro decir, yo creo que fue en tal sitio. Y posiblemente sí, pero creo que es un conjunto de circunstancias. No veo, y a lo mejor estoy equivocado, un punto preciso que uno diga, este fue el gran error, este fue el punto de quiebre. Oye, si yo me pongo a pensar en el asunto, yo diría que el gran problema de las policías en Venezuela se agrava, tiene un punto de agravamiento con la descentralización. Porque lamentablemente la descentralización, como fue casi que un empeño personal de Carlos Andrés Pérez y de su equipo de colaboradores, termina siendo una guerra asimétrica. Fíjate, siempre la política echando mierda, ¿verdad? Porque termina siendo el tema de la descentralización una guerra asimétrica, donde los enemigos no estaban en dos bandos iguales. Porque ¿qué ocurre? Carlos Andrés Pérez se decide por la descentralización y la impone en contra, al parecer, de la dirección nacional de su partido. Pero las direcciones regionales de los dos grandes partidos, pero las direcciones regionales de los partidos estaban de acuerdo con la descentralización. Porque los líderes regionales decían, quiere decir que yo no necesito ser del partido del presidente, ni de la tendencia dentro del partido del presidente para llegar a gobernador, sino que yo me puedo ganar eso. Se crea la figura de los alcaldes,
Y entonces las figuras dentro de Venezuela, sobre todo bueno, Osvaldo Álvarez Paz fue uno de los grandes, de los que se casó con el tema de la descentralización, desde Copey. Y eso de alguna manera tumba las posiciones de otros partidos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que como siempre, los partidos de mierda haciendo su trabajo en contra del progreso, chicos. No se hacen las definiciones que tenían que hacerse con respecto al alcance de una policía municipal, el alcance de una policía regional, acuérdate de la gran discusión sobre la necesidad de una policía nacional, de la labor de la Guardia Nacional. Es decir, allí, ese fue el momento, el año 89, en que debió hacerse como la gran reforma policial nacional, aprovechando el tema de la descentralización. Y no se hizo. Entonces empieza además, como siempre en la política, vuelvo a decir, la política, echa a perder la vaina, el tema de las competencias entre cuerpos policiales. Entonces el alcalde quiere tener una mejor policía que la del gobernador. El gobernador quiere tener una mejor policía que la del otro gobernador y que la de los alcaldes. Entonces está el gobernador peleando con los alcaldes peleando entre sí, entre ellos, para ver cuál tiene la mejor policía municipal. Y todos ellos peleando contra el poder central. Y por eso se terminan dando situaciones tan patéticas que tú recordarás muy bien, y los venezolanos también, de lo que fue la situación de rehenes en San Román, donde estaban todos los cuerpos policiales que se tienen en Venezuela, estaban ahí y todos dispararon y mataron a los rehenes, a los secuestradores, a los policías. Ahí salió herido camarógrafo, transeúnte, médico. Eso fue una cosa horrorosa. Yo creo que eso, que fue en el año 95, demuestra que en efecto, bueno, a policías municipales con francotiradores, por ejemplo, cuando una policía municipal tenía un alcance administrativo, policías estadales con brigadas de acciones especiales. Yo lo ubico por allí, ¿no? El tema de las competencias, no sé qué te parecerá a ti. Nunca se definió claramente y todos quisieron intervenir en las competencias de otros. Si la competencia entre los alcaldes hubiese sido sana, es decir, yo quiero tener la mejor policía, entonces le voy a dar la mejor educación, el mejor uniforme, el mejor equipo, voy a contratar el mejor hombre, tendríamos al FBI en cada municipio. Pero no lo plantearon así. Yo creo que como concepto, Caracas es algo distinto, es algo especial, pero como concepto, yo creo que cada municipio debería tener su policía con todas las competencias, incluyendo orden público, incluyendo investigaciones criminales, completo, incluyendo brigada de intervención o brigada de acciones especiales para casos de rehenes. Hay municipios que quizás no lo justifiquen porque son muy pequeños. Dice, bueno, pero ¿cómo vas a hacer aquí para triplicar o cuadruplicar el trabajo? Caracas es un ejemplo. Quizá ahí se justifica una institución superior que lleve esas funciones especiales como intervención, orden público y investigaciones, o el laboratorio de investigaciones criminales. Porque tener un laboratorio completo para el Chacao, uno para Aruca, otro para Latillo, otro para Sucre y uno para Libertador sería absurdo. Pero yendo al resto, quizá hay municipios que no podrían porque son muy pequeños y no alcanzarían porque su presupuesto no daría, municipios en el interior. Pero el concepto debería ser ese y el gobierno del Estado, no el gobierno nacional, apoyar en lo que el municipio no puede hacer. Por ejemplo, estos casos de las investigaciones criminales, pero debería ser la excepción, porque así cada alcalde tendrá una policía que debería estar adaptada a su realidad y debería esforzar para decir, tengo los mejores policías, porque les pago lo mejor que puedo, les doy el mejor curso, les doy la mejor patrulla, les doy la mejor pistola, les doy el mejor uniforme y todos están felices. Pero no se logra, entonces tenemos policías que todavía muchos son malandros con uniforme y hasta malandros con buena intención con uniforme. Entonces hay que superar eso, hay que sacar al policía del barrio, hay que darle una educación y una remuneración acorde. ¿Quién quiere ser policía en este país?
Nadie en su sano juicio, no solo por los problemas, sino por el poco estatus que tiene y la mala remuneración. El policía que no realiza algún acto indebido se muere de hambre porque con el sueldo no llega a ninguna parte. Tiene que rebuscarse, o se rebusca con su trabajo o se rebusca con otros trabajos aparte. Muchos trabajan como escoltas, protegiendo gandolas en sus días libres. Es la única forma de llegar a fin de mes. Entonces, eso hay que cambiarlo. En Estados Unidos los policías tienen una mejor imagen, salvo algunas excepciones, y ahorita que se creó una artificial mala imagen de la policía por un incidente, una persona que murió y quisieron demonizar a todos los policías. Pero, pero fíjate, qué bueno que traes el caso de la comparación con los Estados Unidos. Porque en realidad cuando se inicia todo este asunto y aparece el video terrible de un policía asesinando a una persona a la cual tenía reducida, o sea, no era necesario, o sea, hubo una mala aplicación de los protocolos del uso de la fuerza, del uso gradual de la fuerza contra el detenido. Cuando eso ocurrió, cuando yo vi el video, yo lo vi con asco, pero desde mi punto de vista venezolano. ¿Qué vi yo en el video? Yo vi a un policía, a un delincuente con uniforme, ¿verdad?, ensañándose contra una persona desarmada y finalmente asesinándolo bajo la mirada inerme de sus compañeros. O sea, eso fue lo que yo vi, un caso de brutalidad policial. La sociedad de los Estados Unidos lo vio bajo el lente racial, de alguna manera, desde mi punto de vista, disminuyendo el verdadero problema. ¿Por qué disminuyéndolo? Porque el asunto no es que, o sea, me parece que es disminuir el problema de decir que hay policías blancos matando negros. Porque eso es disminuir el problema. El problema real es que tienen un problema grave con el tema de la brutalidad policial, porque un policía puede matar, un malandro con uniforme puede matar a cualquier persona, sea cual sea su raza. Puede matar, y no hemos visto casos de policías que han matado a un niño porque un niño cargaba una pistola. Eso es una cosa horrible. Que un niño cargaba una pistola que era un facsímil y entonces el policía creyó que estaba armado y le disparó. O casos como esos, ¿no? Pero ya hubo una respuesta. Y Donald Trump acaba de sacar una modificación a las leyes aplicables a las policías para el trato de los temas de brutalidad policial, cambiando los protocolos. Esa es una respuesta seria. ¿Por qué? Porque el tema es la brutalidad policial. Entonces vamos a ese tema en particular, Marcelo. El policía, o sea, la persona, la selección de un policía. ¿Cómo? Porque yo precisamente lo hablaba a raíz de la preparación de este programa. Lo conversaba con mi hermano, porque yo recuerdo que tenía unos compañeros de clase en el liceo, y cuando yo estaba en el liceo todavía no existía el Estado Vargas, nosotros éramos parte del Distrito Federal. Por lo tanto, nosotros teníamos la Policía Metropolitana. En el año 98, ya yo estaba en la universidad, se crea el Estado Vargas y se crea la Policía de Vargas. Y yo recuerdo de haber visto compañeros míos del liceo de policía y yo los veía y yo me reía porque yo decía, ¿y cómo seleccionaron a ese elemento en esa policía? Porque yo digo, me acuerdo que había uno, y era hasta gracioso, ¿no? Porque yo lo veía, y entonces en el liceo le decíamos Drupi, no me acuerdo de su nombre, Drupi, si nos está viendo, saludos. Y yo recuerdo haberlo visto con el uniforme, y había una persona de la policía también que me conocía y me saluda, y yo le digo, oye, Drupi, ¿qué haces tú con ese uniforme? Y el otro policía dice, ¿por qué tú le dices Drupi? Le decíamos Drupi en el liceo. Esa selección, cuando uno ve a alguien que uno dice, oye, pero ¿qué hace esta persona con un arma y con un uniforme haciendo el rol de policía? Si esta persona no fue buen estudiante, no tuvo buena conducta en el liceo, no tuvo buena conducta donde vivía, no tiene una formación académica que le permita afrontar lo que se necesita hacer policía. Eso ¿quién es el policía? La persona. No es algo que deberíamos estar tomando en cuenta también en Venezuela.
Bueno, tenemos, lo ideal es seleccionar a los mejores y para eso los mejores tienen que querer ser policías. Entonces, uno de los problemas es la falta de estatus, lo mal visto. Volvamos a los Estados Unidos. Una de las personas mejor vistas en Estados Unidos es el funcionario del FBI. La persona dice, ¿usted qué hace? No, yo trabajo en el FBI. Dice, una persona seria, una persona confiable, un tipo recto. Y esa gente ni se les ocurre corromperse porque tienen la presión del cuerpo, que dicen, no puedo manchar a la institución, la presión personal, que se los elige bien, se les paga muy bien, tienen un gran estatus, son muy bien vistos. Pero en Venezuela se elige lo que llega. Llegan algunas personas que uno dice, oye, ¿cómo habrá llegado? Y cuando los ves trabajando, dices, oye, pero ¿verdad que le pone? ¿Verdad que trata de hacerlo mejor? Lo mismo sucedía en la dirección de prisiones. Funcionarios de custodia que decían, Dios mío, si se quita el uniforme, lo meto en una celda, confundiéndome. Y había funcionarios que no tenían una gran preparación, pero tenían una vocación, una mística, una devoción por su trabajo increíble. Pero necesitamos darles algo que atraiga a los mejores. Que alguien cuando salga del liceo diga, no, yo quiero ir a inscribirme en la escuela de policía. Así como algunos muchachos dicen, yo voy a la academia militar para ser oficial del ejército, voy a la escuela naval. Antes decían, bueno, yo voy a ir a la escuela de Junquito, a la escuela de oficiales de la policía, que estudiaban 3 años, tenían 3 años de escuela, pero no atraían a los mejores. Entonces, usualmente eran muchachos de bajos recursos, baja preparación, y ahí se hacía lo posible por darles lo mejor. Y salieron oficiales de muy buen nivel. Tengo grandes amigos que después de estar ahí, hay uno que tiene 3 licenciaturas y 4 posgrados, porque salió y se graduó, estudió administración de personal, administración de empresas, hizo posgrado en una cantidad de cosas. O sea, ellos tratan y hay que darles para que ellos tengan el estímulo de formarse mejor, pero también para que los mejores quieran llegar ahí. Yo llegué porque me pareció interesante. Yo dije, me gustaría ser policía, me gustó mucho lo que se hacía ahí, pero no me quedo porque yo no me pienso morir de hambre. Estoy aquí porque estoy aprendiendo, estoy colaborando y cuando me gradué, seguí en contacto y cada vez que mis compañeros me decían, oye, tú puedes ayudarme, digo, con todo gusto. O sea, para mí es un placer y creo que es mi deber con Venezuela colaborar, pero quedarme trabajando, no. Los sueldos siempre fueron muy bajos y eso no atrae. El talento va donde está el dinero y obviamente no se pueden pagar grandes cifras a los policías, pero quizá hay beneficios que pudieran ser al margen de una remuneración. Quizá una organización modesta pero bien arreglada para los funcionarios policiales, donde no tengan que estar con los delincuentes, sus hijos no tengan que estar con los hijos de delincuentes, donde no corran peligro. Sería algo que a ellos les estimularía a hacer un buen trabajo, a decir, oye, me voy a preocupar por la institución, porque la institución se preocupa por mí y por mi familia. Pero los policías, incluso los seguros de vida que tienen, a veces no alcanzan para pagar el entierro. Entonces, ¿qué estímulo tienen? O sea, tenemos que buscar a los mejores, ofreciéndoles algo bueno. Hay una... siempre se ponía el ejemplo de la policía de Chacao, ¿no? Y la policía de Chacao, en principio, la gente se burlaba o terminaba siendo como una cosa graciosa porque se decía que Irene Sáez buscaba policía que quería ser modelo y los metía de policía porque la cuestión de la imagen era lo importante. Pero en realidad, yo estudié con policías de policías municipales de Caracas en la universidad. Ojo, en pregrado y en posgrado. Gente que estaba tratando de elevar su cuestión académica. Eso de alguna manera no podría ser, vamos a suponer, en este momento nos dicen, mira, se acabó el chavismo, tome, usted, señor Marcelo Croatto, viceministro para la reforma policial. ¿Qué hacemos? 3 medidas rápidas, Marcelo. Ay, Dios mío. El problema es que aquí hay que sacar un tapete y meter otro al mismo tiempo, porque necesitamos sacar manzanas podridas, que las hay. Entonces, ahí uno puede apoyarse en los funcionarios. Todos saben quién es el funcionario delincuente y quién es el que quizá en algún momento aceptó un soborno porque no tuvo más remedio. Hay algo en la policía que llaman el derecho a vista. Si tú lo viste, te toca, lo bueno y lo malo. Entonces, eliminar eso y decir, bueno, fulano y fulano son delincuentes, son los que organizan el crimen, hay que sacarlo, hay que poner gente que quiera hacerlo. Hay que darles mística y eso es un trabajo psicológico, decirles, mira, cree en lo que haces, ama lo que haces y vamos a darte algo para que a ti te interese
cuidar lo que tienes. Si logramos que tengan un poco de estatus y algunos beneficios, mejores hombres van a querer estar en la policía, no solamente los que no tuvieron más remedio. Creo que eso sería fundamental, equiparlos bien, porque ahorita los policías están con una pistola, generalmente una Glock 9 milímetros, contra delincuentes que tienen fusiles 5.56. Entonces, ¿qué es lo más inteligente que puede hacer un policía? Evitar el conflicto, evitar el enfrentamiento, alejarse de los delincuentes, porque va a morir. Entonces, hay que equiparlos bien. También hay que trabajar la parte gerencial de los jefes, porque no es solamente un sargento de tropa que grita órdenes, tienen que ser gerentes, tienen que estimular a su gente. El jefe que dice, no quiero novedades, es inadmisible. El jefe tiene que ser, muchachos, yo voy con ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo arreglamos? Que se estimulen. Yo cuando llegué a Yare-1 como director, tuve exactamente el mismo personal que el director anterior que decía, no sirven para nada. Les pagaba exactamente lo mismo porque eso dependía del ministerio. No pude cambiar nada, pero yo me puse a trabajar con ellos, los acompañé y ellos empezaron a hacer el trabajo. Entonces son pequeños detalles los que hay que corregir. Creo que esos serían grandes pasos, trabajar el liderazgo de los jefes, sugerencia, trabajar el equipamiento del personal y trabajar sus beneficios para que quieran cuidar su trabajo, quieran cuidar la institución, que sientan orgullo por la institución. Es que había antes, yo estoy en Facebook en varios grupos de exfuncionarios de la Policía Metropolitana y hablan con mucho orgullo de su institución. Inclusive los más viejos a veces sale algún comentario con la clave de transmisión y uno se da cuenta quién es más viejo que otro, y los más viejos con más orgullo, porque quizá eran los menos preparados, pero los más limpios. Y si a esos menos preparados, pero más limpios, se les da más y se los toma como un núcleo alrededor del cual construir una nueva institución, se puede llegar bastante lejos. Tu respuesta. Que lo que decía era que en función de que mis abuelos eran gente que eran de una sociedad donde había valores y sin tener una gran preparación, ellos tenían unos valores que los hacían ir por el buen camino. Esos policías viejos también eran policías de esa misma sociedad, que aunque no fuesen a una universidad West Point para formarse, oye, estaban en una sociedad donde el valor del trabajo, el respetar lo ajeno, el respetar el derecho ajeno, el orden, todas esas cosas, era lo normal. ¿Dónde conseguimos esos policías así? Porque tenemos una sociedad prácticamente tienen el piso. Yo sé que debe haber gente, tú no sabes que la hay, pero creo que el trabajo como más difícil, ¿no? Lo que hay que hacer en la sociedad es mucho más que buscar un buen policía. Bueno, el problema está en la sociedad, pero hay personas, pero ¿quién puede querer llegar a una institución que están señalados como delincuentes? Por eso lo que es sacar un tapete y meter otro simultáneamente. Si mejoramos un poco la institución, podrán llegar mejores personas. Porque tú me dices ahora, ¿quieres ir a la policía? Y digo, ¿qué? Yo, ese antro de delincuentes, solamente que quiera dedicarme a robar. Entonces, tenemos que cambiar eso para que las personas buenas quieran ir. Tú irías ahorita a formar parte de una policía como está ahorita. Tú irías ahorita a alistarte en la Policía Nacional. Ni en sueños. Yo tampoco. Entonces, mientras sean así, nadie va a querer ir. Entonces, claro, tenemos que cambiar ese detalle precisamente. Hay que empezar por algo y eso es lo que tú primero harías. Cambiar la institución. Y ya a partir de allí, la gente que querrá entrar en esa institución donde los valores sean distintos, será gente que tenga valores distintos también. Interesantísimo. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias, Daniel. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ayuden. Aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando.